Leyendas antiguas, mitos y religiones de todo el mundo han hablado de dioses y ángeles no siempre en el sentido espiritual, sino de seres de sangre y sangre reales interaccionando con la humanidad. Muchas de estas culturas antiguas tenían un gran conocimiento de matemáticas y astronomía, atribuyendo su conocimiento como siendo detenidos de los dioses. ¿Quiénes eran estos seres divinos conocidos a uno de los civilizadores más antiguos, los sumerianos, como los Anunnaki? Exploraremos los misterios alrededor de los Anunnaki y buscaremos respuestas ocultas en el nuevo episodio de Secretos de Origen. Bienvenidos. La civilización sumeriana, que surgió más de 6.0 años atrás de la era de la Esmeralda, es creciente con más de 100 de los más anteriores avanzamientos para una sociedad moderna. Estos incluyen agricultura, ciencia, medicina, matemáticas, reino, leyes, juicios, escuelas y esencialmente todos los aspectos de la sociedad que fueron integrados a su desarrollo. Pero, ¿cómo fue que una civilización como esta se convirtió tan avanzada de ninguna manera? ¿Es posible que fueran detenidos por otra civilización más avanzada extraterrestre? En los últimos tiempos, una teoría ha sido tremendamente popularizada, la de los astronautas antiguos y los seres llamados los Anunnaki. ¿Quiénes eran ellos? ¿Existen realmente? Y si lo son, ¿cuál fue su propósito y motivación para crear la humanidad, considerada la civilización más antigua del mundo? La civilización de Mesopotamia del sur de la Sumeria antigua surgió alrededor de 3000 a 4000 AD. Dejaron detrás evidencias valiosas de su sociedad avanzada, incluyendo escribir en tabletas cuneiformes hechas de cera y piedra que se inventaron. Usando un estilista de forma hecha de piedra para imprimir símbolos en tabletas de cera y piedra, su sistema de escribimiento permitió que la información fuera preservada. Durante mucho tiempo descifrar las tabletas cuneiformes fue difícil. En marzo de 1843, sin embargo, miles de tabletas fueron descubiertas en un palacio azuleño, ofreciendo evidencias valiosas de un reino antiguo. Durante una década, las ruinas de la capital sumeriana, la ciudad de Ur, también fueron descubiertas. Aquí los investigadores encontraron la cigarrera de Ur, tabletas cuneiformes y tumbas adornadas de oro. Pero lo interesante es que las tabletas cuneiformes que se encontraron en el sitio revelan más que solo evidencias de una civilización antigua. Apuntan a descripciones de un grupo de seres divinos conocidos como los Anunnaki, o los descendientes principales de Dios, que según la creencia sumeriana descendieron del cielo. La civilización sumeriana creyó en la jerarquía de los dioses llamados los Anunnaki, los dioses celestiales, siendo los dioses supremos. Estos seres poseían inmenso conocimiento y poder más allá de la capacidad humana, y su origen sigue siendo un misterio para los arqueólogos. Las tabletas sumerianas sugieren la posibilidad de origen extraterrestre para los Anunnaki, quienes jugaron un gran papel en la creación de la civilización. Fueron responsables de la ingeniería genética de la raza humana, como se ve en la lista de los dioses sumerianos, que contiene nombres de dioses que vivieron por cientos de años, llevando a los investigadores a especular sobre la presencia de genes extraterrestres. La lista de los dioses sumerianos es quizás uno de los más importantes textos antiguos que perfectamente describen un tiempo en la historia en el que literalmente los dioses regularon por miles de años. Después de que el barco del rey descendió del cielo, el barco del rey estaba en Eridu. En Eridu, Alulim se convirtió en rey. Él regó por 28.800 años. Al-Alhar regó por 36.000 años. Ellos regaron por 64.800 años. Uno de los detalles más interesantes de la lista de los dioses sumerianos es el hecho de que la lista más anterior describe a 8 reyes que regaron por la tierra por un total de 241.200 años, desde que el barco del rey original descendió del cielo hasta la época de la gran flota que se rompió la tierra. Y una vez más, el barco del rey fue bajado del cielo después de la flota. Puede que los reyes antiguos del verano hayan vivido por cientos o incluso miles de años, haciendo que sean ancestros extraterrestres. Algunos creen que esta pregunta fue respondida hace más de 35 años. En 1976, Zechariah Sitchin
publicó el libro El Planeta 12, revelando su interpretación de los dioses Anunnaki. Sitchin creía que los dioses sumerianos eran extraterrestres que cayeron en la Tierra más de 450 años atrás, crearon humanos y jugaron su rol en su descanso durante una gran flota. Pero ¿por qué los Anunnaki visitaron la Tierra y crearon humanos? Según la hipótesis de Sitchin, llegaron a la Tierra para minar oro y crearon humanos para realizar la tarea. Esta teoría es controversial, pero proviene evidencia de que los Anunnaki eran los creadores originales de la humanidad. Los Anunnaki afirmaron haber venido de su planeta Nibiru y podían viajar a través de puertas de estrellas y agujeros cálidos. Zecharia Sitchin también afirmó que los sumerianos aprendieron astrología de los Anunnaki, lo que les dio una comprensión profunda de nuestro sistema solar, incluyendo Venus y Saturno, e incluso depictó un 10º planeta llamado Nibiru. Sitchin creía que Nibiru orbita al Sol cada 3.600 años de la Tierra y causa interrupciones cuando pasa cerca de la Tierra. En 1983, The Washington Post reportó un cuerpo celestial tan grande como Júpiter, y NASA había reconocido la posibilidad de una gran planeta escondida debido a los efectos gravitacionales observados en nuestro sistema solar. Los astrónomos modernos han detectado un 10º planeta más grande que Pluto. Algunos creen que los Anunnaki vinieron de Nibiru y crearon un escudo en la Tierra usando oro para ayudar a curar su propio planeta. ¿Quiénes son exactamente los Anunnaki? El término Anunnaki proviene de Anu, el dios principal del cielo, y Anunnaki simplemente significa los hijos de Anu, o también puede ser traducido como aquellos que vinieron del cielo. Las tres figuras más prominentes en la panteón de los Anunnaki son Anu y sus dos hijos, los hermanos Half-Enlil y Enki. Anu fue el dios supremo y rey de los Anunnaki y fue creído a residir en los cielos observando las acciones de los otros dioses. Enlil fue el dios del aire y de la tormenta. Fue el primer hijo de Anu y su propietario, por lo que su rol en la tierra fue como abogado de su padre. De alguna manera fue el principal rey del planeta. Enki fue el segundo hijo de Anu. Fue el dios de conocimiento, sabiduría y creación. Originalmente, Enki fue adorado como un dios de agua fresca y sirvió como dios patriarca de la ciudad de Eridu. Hoy en día, Eridu es considerado como uno de los más antiguos sedeos permanentes en Mesopotamia y tal vez incluso en el mundo. Los sumerianos antiguos también creían que Eridu fue la primera ciudad del mundo y documentaron esa creencia en la lista del rey sumeriano y la Génesis de Eridu. En los tiempos actuales, al menos 18 niveles de sedeos han sido encontrados en el sitio. Así que la probabilidad es que realmente fue la primera ciudad y probablemente la residencia del rey Enki. Con el tiempo, la influencia de Enki creció, y este dios fue considerado para tener poder sobre muchos otros aspectos de la vida, incluyendo magia, creación y fertilidad. De hecho, fue Enki, junto con Ninursag, el símbolo antiguo de la Madre Poderosa, quien engeneró genéticamente los primeros humanos llamados Abdamo. Lo hicieron mezclando su propia ADN con la de Homo erectus, y como resultado, crearon los Homo sapiens. Así nos recuerda la frase bíblica que Dios nos creó en su propia imagen. Inicialmente, los humanos que no podían reproducirse fueron creados en laboratorios y fueron usados como fuerza de trabajo para minar oro. Viendo cómo sus creaciones, sus propios hijos en algún modo, estaban siendo explotados, Enki decidió cuidarlos. A través de ir contra la voluntad de Enlil-Enki, secretamente dio a los humanos el conocimiento de la matanza y la reproducción. Y no solo eso, él les había enseñado el conocimiento del universo. Algunas teorías proponen que uno de los lugares favoritos de Enki fue Atlántico, y que en tratar de proteger a sus hijos, él con la ayuda de arcturianos, estableció la civilización atlántica.
un lugar aislado donde los humanos podían vivir libremente sin ser explotados por los Anunnaki. Pero este acto envejece a Enlil. De hecho, los tabletes de clay sumeriano describen una guerra entre los dos hermanos. Sucede que la detonación de armas nucleares en el siglo XX no era la primera vez que la humanidad había visto una destrucción tan terrible. A través de la obra de Zecharia Sitchin, el libro de Génesis, los tabletes de clay sumeriano y evidencias arqueológicas como los esqueletos radioactivos antiguos, hay la posibilidad de un evento nuclear antiguo que destruyó la civilización sumeriana a causa de las luchas de poder de los dioses. Como su creador, el dios Anunnaki Enki, tenía una relación paternal con los primeros humanos. Pero Enlil, que actuaba como el único comandante de la Tierra, se enojó con su hermano Enki por arruinar las líneas sanguíneas de los Anunnaki a través del intercambio. Este cambio impuso una oscuridad no solo de la naturaleza humana de los dioses Anunnaki, sino también de la propia antigüedad de la humanidad en la Tierra. Hay una teoría que sugiere que dos de los ataques de Enlil contra el clan de Enki y la humanidad se describen en las historias de la lucha y la torre de la lucha. Su último intento después de Córcega, la asamblea de los dioses en la que se dedicaba Yes, fue el bombardeo nuclear de 5 ciudades del plano de Jordania, incluyendo Sodom y Gomorra, que resultó en la destrucción de la civilización sumeriana y la civilización propia de Anunnaki en la Tierra, incluyendo su puerto espacial en el Sinai. Los libros de la Tierra dicen que después de la guerra, Enki fue exiliado del planeta. Sin embargo, sigue enseñando a la humanidad conocimientos espirituales y ayudándolos en su desarrollo. Los Anunnaki eran conocidos en la antigua Babilonia como Sire, que cargaba el significado de dragones o grandes serpientes, y el dios Anunnaki Enki fue asociado con la hermandad de la esmeralda y fue representado a menudo por 2 esmeraldas de caduceus, un símbolo que tenía múltiples significados en los tiempos antiguos. Algunos escólogos han sugerido que el símbolo representaba la naturaleza reptiliana de los Anunnaki y su conexión con una raza reptiliana y alienígena, mientras que otros han relacionado a la esmeralda de dragones como símbolo de Kundalini, de conocimiento espiritual y sabiduría. Interesantemente, el caduceus es también el maquillaje mágico cargado por Hermes, también conocido como Thoth, el dios egipcio de la sabiduría. Y no solo eso, el caduceus de Enki, y después de Hermes, tiene en la parte superior de la rodilla central la cona de pines que representa el regalo de la conciencia de Kundalini cuando activado. A menudo, cuando el caduceus es asombrado, significa que en nuestras meditaciones más profundas podemos volar y acceder a todo conocimiento y herramientas para la curación. Otro objeto enigmático visto en el arte sumeriano es el regalo que usan la mayoría de los dioses de Anunnaki. El significado de estos regalos es desconocido, pero algunos creen que no fueron randomizados y que tiene que tener un significado más profundo y simbólico. Nos recuerdan un poco a guantes. Pero el objeto más intrigante que el Anunnaki tiene es una comba fina que siempre está dirigida hacia algo. ¿Saben algo sobre las combas finas en la antigua Mesopotamia? ¿Qué creían que representaban o simbolizaban en los tiempos antiguos? Desde una perspectiva esotérica, la comba fina puede ser vista como un símbolo de iluminación espiritual y despertador. La comba fina es un símbolo que ha sido usado en muchas culturas y religiones a lo largo de la historia, incluyendo a los sumerianos egipcios y griegos. A veces la comba fina fue usada como ofrenda sagrada o como símbolo del divino. Por ejemplo, en la antigua egipcia, el jefe de Osiris, el dios del desierto, fue depictado con una comba fina en la parte superior. En el hinduismo, la comba fina es a veces asociada con el señor Shiva, el dios de la destrucción y la transformación. El objeto del poeta, también conocido como el papal férula, tiene una comba fina como elemento decorativo. En el cuadro Vaticano hay una escultura de bronce de una comba fina, que es conocida como la más grande del mundo. Está ubicada en el Jardín de la Comba Fina y es considerada un símbolo significativo del significado espiritual y histórico del Vaticano. ¿Por qué? En algunas tradiciones esotéricas, la comba fina también es conocida como símbolo de regeneración y renacimiento. Esto es porque la comba fina contiene semillas que pueden ser usadas para crear nuevos árboles, simbolizando el ciclo de vida, muerte y renacimiento.
Los árboles de la comba fina de Conifer son uno de los árboles más antiguos en el planeta, no existiendo mucho más que todas las especies de árboles florecientes combinadas. Las combas finas, el precursor evolucionario a las flores, tienen espinas que expiran en una secuencia perfecta de Fibonacci, similar a la geometría sagrada de una rosa o una flor del sol. En la mayoría de las culturas antiguas, la comba fina fue asociada con el glándulo pineal, probablemente debido a la forma de la comba fina de los glándulos pineales. El glándulo pineal, denominado por una forma como una comba fina, está ubicado en el centro geométrico de nuestro cerebro y está cerca de nuestra percepción de la luz. Es un glándulo endocrino pequeño responsable de producir melatonina secreta que regula patrones de despertador y ritmos circadianos. Recibe más sangre flotante que cualquier otro área del cuerpo, excepto las kidneys, y es únicamente aislado del sistema de barreras del cerebro. El glándulo pineal también está asociado con experiencias espirituales y místicas, y ha sido referido como el tercer ojo en algunas tradiciones espirituales o la semilla de la alma. Se dice que es el puente para un estado superior de conciencia y experiencias espirituales. Rick Strassman, un psicofarmacólogo, cree que el tercer ojo es la fuente del DMT psicodélico en nuestros cuerpos. Strassman ha hipotesizado que grandes cantidades de DMT se liberan en nuestros cuerpos durante estados de conciencia espiritual agotadas como nacimiento, muerte y experiencias cercanas a la muerte, o tal vez durante el despertador o en un momento de la iluminación. Los DMT sintetizados o plantas con DMT son a menudo usados como psicodélicos recreativos o en ceremonias chamánicas como la ceremonia ayahuasca que origina en América del Sur. Los usuarios de DMT a menudo reportan experiencias intensas de despertador espiritual, contacto con entidades supernatural o de origen espiritual y la duración o compresión del tiempo. Y lo interesante es que entre los reportes de miles de usuarios experimentando con la ayahuasca al serpiente, es documentado como el arquetipo más común en sus visiones espirituales. La cuna de pines es un símbolo especial porque el patrón espiral encontrado en las cunas de pines es conocido por contener el ratio dorado, también conocido como la proporción divina. El ratio dorado es una proporción matemática que se encuentra a lo largo de la naturaleza y está asociada con belleza, armonía y equilibrio. En el caso de la cuna de pines, el patrón espiral es creado por una serie de espirales que curvan en direcciones opuestas, formando un patrón distintivo que próximamente sigue el ratio dorado. El ratio dorado es parte de la geometría sagrada que es a menudo vista como una manera de revelar el marco azul de la creación, porque es creado para tapar los principios fundamentales y los patrones que subestiman el universo. Así que ahora es aún más evidente que la cuna de pines que los Anunnaki estaban agarrando no estaba allí por desgracia, pero en realidad simboliza el conocimiento sagrado, el patrón de la creación de todo el universo y carga el mensaje de despertador espiritual, una iluminación que puede ser lograda a través de la activación del glándulo pionero. Y así es como resulta que los Anunnaki no solo crearon a los humanos como esclavos, sino que también jugaron un rol en la evolución de la conciencia humana, ayudando a los humanos a acceder y cultivar su potencial espiritual. A través de sus genes con el de Homo erectus, también encodieron en nuestro ADN el conocimiento sagrado del universo y de la fuente de todo conocimiento que a lo largo de la historia hemos olvidado profundamente, pero todavía está ahí plantado en nuestro DNA y todavía tenemos la capacidad de recordarlo y activarlo. Otras características intrigantes asociadas con los Anunnaki incluyen el saco misterioso depictado en el trabajo de arte antiguo, que algunos investigadores creen que era un contenedor para el agua de la vida, una sustancia usada en los experimentos genéticos de los Anunnaki para hacer experimentos en humanos y animales. ¿O qué si ellos estaban cargando las semillas dentro de ellos? Los sacos heridos por los Anunnaki, en el arte antiguo mesopotamio, podrían haber representado una variedad de cosas diferentes. Una interpretación es que los sacos pueden haber representado el papel de los Anunnaki como guardián de los secretos o guardián del conocimiento. En esta interpretación, los sacos podrían ser vistos como contenedores para el conocimiento avanzado y la tecnología representando el papel de los Anunnaki como los guardianes y protectores de la sabiduría antigua. En otros lugares, la imagen de los sacos se muestra con similitudes en dos relieves de piedra, una hecha por los asirianos de Irak antiguo
alrededor de 880 a 859 a.C., y la otra hecha por los Olmecs de Mesoamérica antiguo, alrededor de 12.400 a.C. En ambas estas imágenes, una figura de hombre carga el saco en su mano como si fuera una bolsa o una bolsa. Cuando se utiliza en el arte asiriano se dice que la bolsa tiene un hueso mágico, probablemente simbolizando la fertilización de la tierra de los Anunnaki. Después de todo, se creían los creadores de nuestro planeta. En tiempos contemporáneos, los Anunnaki son a menudo representados como el equivalente al creador de Dios en el Antiguo Testamento. Pero puede haber evidencia de la existencia de los Anunnaki en los textos antiguos como la Biblia y descubrimientos arqueológicos. Y como lo sabemos por cierto, hay varias menciones de encuentros extraterrestres en la Biblia, incluyendo descripciones de vehículos como nubes pilares y viviendas, y referencias a los extraterrestres como fernizas voladoras y bosques incendiados. El libro de Génesis también menciona a los hijos de Dios teniendo suceso con mujeres humanas, resultando en seres híbridos conocidos como denéfilas. Son describidos como poseyendo una ropa o vestido que les dio poder similar a los de los Anunnaki de Sumeria. Textos antiguos como los que Zecharia Sitchin descifró implica que los Anunnaki proponían el jardín de Edén. Entonces, resulta que el serpiente era un miembro de los Anunnaki, no solo una criatura bíblica. Se especula que en realidad fue Enki, él mismo, quien se transformó en un serpiente para dar el conocimiento de su esposa a sus hijos Adamo. Y parece lógico, ya que Enki siempre ha sido asociado con el símbolo del serpiente. El libro de Ezequiel también describe posibles encuentros extraterrestres. Ezequiel es un gran profeta en el Antiguo Testamento de la Biblia. Él era un priester que vivía en exilio en la ciudad de Babilonia. Según la Biblia, Ezequiel fue elegido por Dios para recibir visiones y mensajes que él luego entregó a la gente de Israel para guiarlos y avisarlos del juicio que viene. Las profecías de Ezequiel son grabadas en el libro de Ezequiel, que es uno de los libros de la Biblia hebrea y del Antiguo Testamento cristiano. Según el libro de Ezequiel, él tenía una visión de ser con alas que se movían y hacían un gran ruido y una rueda que se movía sin hacer un movimiento dirigido. Primero Ezequiel pensó que lo que vio fue Dios y se cayó en el suelo a orar. Sin embargo, luego se dio cuenta de que no era Dios y describió exactamente lo que vio. Estas descripciones tienen una resemblancia sorprendente a lo que las visiones modernas de UF o parecen. Algunos investigadores han especulado que ser con alas podría ser una representación de un avión extraterrestre y la rueda podría ser una depicción de un tipo de sistema de propulsión que los alienígenas podrían usar. Interesantemente, el texto original hebreo de Ezequiel no menciona el nombre de Dios, sino que se refiere al esplendor de lo más alto. En el libro de Ezequiel, el esplendor de lo más alto llega una segunda vez causando a Ezequiel a sentir la gravedad y le da un dispositivo de medir para medir un edificio. Entonces, puede que las descripciones de Ezequiel sean interpretadas como evidencia de contacto con seres extraterrestres en los tiempos antiguos. ¿Qué si fuese lo mismo que Anunnaki? Hasta ahora, hemos visto que hay una creencia amplia de que los Anunnaki eran entidades extraterrestres que jugaron un papel significativo en la historia humana. Sin embargo, ¿hay alguna prueba? Para responder esto, vamos a ir 20 años atrás. La localización es Irak. Durante la Operación Iraq Freedom, las tropas americanas fueron desplegadas para mantener orden en Bagdad. Sin embargo, los luchadores se aprovecharon del caos y destruyeron muchos artefactos antiguos, incluyendo instrumentos musicales y tabletas cuneiformes. Se cree que las tabletas cuneiformes que fueron robadas de los museos de Irak durante el caos de la guerra en 2003 contenían información crucial sobre los Anunnaki y su conexión con seres extraterrestres. La naturaleza coordinada y organizada de la roba, con individuos usando piezas de ojo para obtener acceso a puertas dobladas y objetos valiosos, sugiere que esto no fue un acto random de la guerra. Entonces la pregunta es, ¿fue esto un intento deliberado para ocultar conocimientos prohibidos del pasado? ¿Qué si los textos robados contienen información significativa que apoya la teoría de una conexión con los Anunnaki y la involución de seres extraterrestres en la formación de la historia humana? Millones de personas en el mundo están interesadas en la posibilidad de que seres extraterrestres han jugado un papel significativo en la historia humana.
El robo del artefacto valioso del Museo Nacional en Bagdad señala la importancia de preservar y estudiar el pasado para obtener una mejor comprensión de nuestros orígenes y la potencial evolución de seres extraterrestres en formar nuestro destino. Y si pensamos en eso, imagina cuántos cuentos históricos han sido reshapados y reescribidos para que la verdadera historia permanezca oculta, y lo que conocemos hoy es nada más una pequeña parte de la verdad. La falsificación de la historia ha hecho más para impedir el desarrollo humano que cualquier otra cosa conocida en la humanidad. ¿Cómo cambiaría nuestra visión de la historia si confirmamos el papel de los Anunnaki en formar la civilización humana? Tendríamos que reescribir nuestros libros de historia. Y si así, ¿cómo eso afectaría nuestra comprensión de nosotros y nuestro lugar en el mundo? No solo el hecho de que no estamos solos, sino también que cargamos un conocimiento divino sagrado dentro de nuestro DNA. Nos alzamos ante ustedes y les agradecemos por ver otro episodio de nuestro. Mantengan sus mentes abiertas, and until we meet again.